Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el fascinante mundo del cristianismo primitivo. ¿O sí? Nos vamos a sumergir en tres textos increíbles: la Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles, Ajá. la Epístola del Pseudo Bernabé Interesante. y la Carta de San Clemente. Textos atribuidos nada menos que a discípulos de los apóstoles. Casi nada. Imagínate, Pues sí, la verdad es que tener acceso a escritos tan cercanos a la época de Jesús, estos textos son una joya. agrupados bajo el nombre de Padres Apostólicos, Exacto. tras de finales del siglo Higo y principios del Uncre, Una época clave. y nos ofrecen un vistazo único a las creencias y prácticas del cristianismo en sus inicios. Es como tener una máquina del tiempo, ¿verdad? Totalmente. Y lo que es más emocionante, Dime. estos textos no solo hablan de teología abstracta, Ay, no. sino que nos dan detalles concretos sobre cómo vivían su fe aquellos primeros cristianos. Exacto. Cómo bautizaban, cómo celebraban la Eucaristía, incluso cómo se organizaban como comunidad. Empecemos, por ejemplo, con la Didache. Me parece bien. Es un texto con una estructura muy peculiar. ¿A qué te refieres? Imagina un manual que empieza presentando dos caminos, ¿Entiendo? el de la vida Ajá. y el de la muerte. Ya veo casi como un elige tu propia aventura espiritual. Así sí. Y después de presentarte estos dos caminos, Claro. la Didache te da instrucciones precisas sobre rituales como el bautismo Por supuesto. y la Eucaristía. Ajá. Y para terminar, sorpresa, una sección dedicada al liderazgo dentro de la iglesia. Una guía completa, vamos. Oye, y con este formato tan práctico, ¿crees que la Didache podría haber sido una especie de catecismo para nuevos conversos? Muchos estudiosos creen que sí. El lenguaje es sencillo, directo al grano. Ya, Y se centra en enseñanzas morales básicas, claro, justo lo que necesitaría alguien que se está iniciando en la fe cristiana. tiene sentido. Además, Sí. la Didache pone mucho énfasis en la oración Por supuesto. y el ayuno comunitario. Incluso especificando que se rece Padre Nuestro 3 veces al día. Sí, sí. Y se ayune los miércoles y viernes. Interesante. Miércoles y viernes. Esto ya se aleja de la tradición judía. Cierto. Ellos ayunaban los lunes y jueves. Precisamente. Este cambio podría indicar una voluntad de diferenciarse del judaísmo, Ya veo. una señal de que el cristianismo empezaba a forjar su propia identidad. Es un detalle muy significativo. Y Y hablando de identidad, sí, la Didache también nos habla de los roles de los profetas claro. y maestros. Por supuesto. Fíjate que reconoce la figura del profeta itinerante, Ja, pero a la vez advierte sobre la necesidad de discernir a los falsos profetas. un tema delicado sin duda. Claro, en una época de tanto cambio Sí, y efervescencia era fundamental mantener la ortodoxia doctrinal. totalmente. No cualquiera podía llegar diciendo que era un profeta inspirado por Dios. Aquí esto. El liderazgo carismático era fundamental, Ya. pero también lo era la necesidad de asegurar que las enseñanzas se mantuvieran fieles al mensaje original. Y esto nos lleva a otro punto clave. Dime. La Didache nos muestra una comunidad cristiana en plena formación, Interesante. definiendo sus prácticas, sus roles y su relación con la tradición judía. Un momento histórico fascinante, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y si la Didache nos mostraba un cristianismo en formación, Sí. la epístola del Pseudo Bernabé nos lleva un paso más allá, Ajá. en esa construcción de identidad. Ya recuerdo que mencionaste su tono polémico. Exacto. ¿Por dónde va esa polémica? Pues nada menos que por una crítica feroz al judaísmo, ¿En serio? el autor de esta epístola no se anda con rodeos, Vaya, al afirmar que los judíos malinterpretaron sus propias escrituras, entiendo. aferrándose a prácticas que según él perdieron validez tras la venida de Cristo. Esa es una declaración fuerte. Sin duda. Casi como si quisiera negar cualquier conexión entre el Antiguo Bueno, y el Nuevo Testamento. no lo niega, pero sí que lo reinterpreta a su manera. ¿Cómo? La epístola del Pseudo Bernabé es la reina de la alegoría. Busca en cada relato y cada ley del Antiguo Testamento una prefiguración de Cristo y de la Iglesia. Es cierto. Ve en el judaísmo un significado oculto que solo se revela a la luz del cristianismo. ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro. Me cuesta imaginar cómo se puede reinterpretar todo el Antiguo Testamento de esa manera. Piensa, por ejemplo, en el episodio del becerro de oro para el Pseudo Bernabé. Sí. Este relato no es solo una muestra de la idolatría del pueblo de Israel. Ajá. Lo ve como una prefiguración de la idolatría que Ya. lleva a la crucifixión de Jesús. Interesante. El becerro de oro representaría la adoración de falsos dioses, Claro. que en última instancia lleva al rechazo del verdadero Dios encarnado en Cristo. Entiendo.
Es como leer el Antiguo Testamento buscando pistas, Exacto. símbolos que apunten hacia la figura de Jesús. Y a través de esta lectura alegórica, el pseudo Bernabé argumenta que la verdadera alianza de Dios ya no está con el pueblo judío, Ya veo. sino con la iglesia cristiana. Hablando de prácticas judías, ¿qué dice la epístola sobre la circuncisión? La critica duramente, Ah, sí. la considera una práctica carnal superada por el bautismo cristiano Entiendo. para el pseudo Bernabé. Sí. La circuncisión solo era una señal externa, Ajá. mientras que el bautismo representa la circuncisión del corazón, Ya. una purificación interna que nos une a Cristo. Es interesante cómo utiliza la imagen de la circuncisión para contrastar las dos religiones. Claro, Y me imagino que no se queda ahí. no para nada. Ah. Reinterpreta la circuncisión de Abraham como una prefiguración del bautismo. Increíble. Argumenta que los 318 hombres que Abraham circuncidó representan en griego, Sí. a través del valor numérico de las letras, Ajá. las iniciales de Jesús y la cruz. Más alegoría al canto. Exacto. Parece que la epístola del pseudo Bernabé buscaba diferenciarse del judaísmo a toda costa. Es posible. ¿Crees que esto refleja la situación del cristianismo en esa época? Es muy probable. A finales del siglo del Letunento, principios del Ceros, el cristianismo se estaba consolidando como una religión independiente del judaísmo. Claro. Y textos como esta epístola contribuyen a esa separación, Ya veo. definiendo una identidad propia para la comunidad cristiana. Y después de esta crítica al judaísmo, ¿qué más encontramos en la epístola del pseudo Bernabé? En la segunda parte encontramos una sección Ajá. que curiosamente nos recuerda a la didache. ¿En serio? De nuevo aparecen los dos caminos, Ya. en este caso el camino de la luz, Siento. el camino de las tinieblas. Interesante. ¿Y qué enseñanzas morales se destacan en esta sección? Básicamente se exhorta a los cristianos a vivir en la luz, Ah, practicando la justicia, la verdad, la caridad y la hospitalidad. claro. Por supuesto, a evitar los vicios asociados a las tinieblas. Por supuesto. La mentira, la avaricia, la fornicación, la idolatría, etc. Un código ético bastante similar al que encontramos en la Didache. Sí, Parece que había ciertas ideas comunes en el cristianismo primitivo. totalmente. A pesar de las diferencias, Ambos textos reflejan la preocupación por la conducta moral de los cristianos, utilizando preceptos que combinan elementos del judaísmo Ajá. con la nueva ética cristiana. En resumen, la epístola de Pseudo Bernabé es un texto complejo y fascinante Sin duda. que nos ofrece una visión de los debates y las tensiones Claro. que marcaron los primeros siglos del cristianismo. Nos muestra una comunidad cristiana en plena construcción de su identidad, buscando diferenciarse del judaísmo y al mismo tiempo nutriéndose de su legado. Y llegamos a la última parada de nuestra inmersión en el cristianismo primitivo. Exacto. Nos espera la carta de San Clemente a los Corintios. Un texto muy interesante. Un texto que, a juzgar por el título, Sí, parece tener un enfoque muy diferente a los anteriores. totalmente. La carta de San Clemente no es un manual de instrucciones como la Didache, No, ni un tratado teológico polémico como la epístola del pseudo Bernabé. en absoluto. Aquí nos encontramos con algo mucho más directo. Cuéntame. Una carta real escrita por Clemente, Ajá, obispo de Roma, Sí, a la comunidad cristiana de Corinto. interesante. Y la razón de esta carta es fascinante. A ver. Clemente escribe para intervenir en un conflicto interno que estaba dividiendo a la iglesia. Conflictos en la iglesia. ¿Quién lo iba a decir? Bromas aparte. Me imagino que no sería algo inusual en aquella época. Para nada. Las primeras comunidades cristianas estaban en constante cambio, Claro. lidiando con cuestiones doctrinales, organizativas. Ajá. Y como en este caso, con disputas internas. Ya veo. Lo interesante de la carta de Clemente es que nos permite asomarnos a la forma en que se intentaban resolver estos conflictos Exacto. y al papel que jugaba la figura del obispo. Sin duda. ¿Y qué tipo de conflicto era el que estaba sacudiendo a la iglesia de Corinto? Parece ser que un grupo de cristianos había destituido a los presbíteros que ejercían el liderazgo en la comunidad. Vaya. Clemente, al enterarse de la situación, decide intervenir escribiendo esta carta. Ya. Su objetivo es doble: A ver. reprender a los corintios por su actitud Ajá. y al mismo tiempo exhortarlos a restaurar el orden Claro. y la unidad. Casi nada la tarea de Clemente. Pues sí. ¿Y qué argumentos utiliza para convencerlos? Buena pregunta. Me imagino que no bastaría con decir, portaros bien. Clemente recurre a dos grandes pilares de autoridad: los apóstoles y las escritoras. Entiendo. Por un lado, argumenta que los apóstoles establecieron un orden jerárquico en la iglesia, Ajá. designando obispos y diáconos para guiar a la comunidad. Ya veo.
Y por otro lado, Por otro lado, se apoya en numerosos ejemplos del Antiguo Testamento claro, para ilustrar la importancia de la obediencia sí, y la sumisión a la voluntad de Dios. figuras como Abraham, Exacto. Rahab, Moisés y David Todos ellos, se convierten en modelos a seguir para los cristianos de Corinto. sin duda. De nuevo vemos la importancia del Antiguo Testamento como fuente de inspiración para los primeros cristianos. Totalmente de acuerdo. Para Clemente, la historia del pueblo de Israel es una fuente de enseñanza para la iglesia. Ve en las Escrituras un espejo donde la comunidad cristiana puede verse reflejada Ya. y aprender de los aciertos y errores del pasado. Pero volviendo al conflicto de Corinto, hay un elemento que me parece crucial. La defensa que hace Clemente de la figura del obispo. Ahí está la clave. Cuéntame más sobre eso. ¿Qué papel juega el obispo en este escenario? Clemente presenta al obispo como sucesor de los apóstoles Ah, y garante de la unidad de la iglesia. ya veo. Es el responsable de mantener el orden, Sí. de velar por la ortodoxia doctrinal Claro. y de guiar a la comunidad por el camino correcto. Y lo interesante es que esta carta, ¿Sí? escrita a finales del siglo Ilá, Ajá. ya apunta hacia la idea de la primacía de la Iglesia de Roma. Exacto. Una idea que irá cobrando fuerza en los siglos posteriores. Sin duda. Es decir, que la intervención de Clemente, aunque motivada por un conflicto local, Cierto. tiene implicaciones que van mucho más allá de Corinto. La carta de San Clemente no solo nos ofrece una instantánea de la vida cotidiana de las primeras comunidades cristianas, Sino que también nos habla de la evolución del pensamiento teológico Ajá. y la organización de la Iglesia. Es un documento histórico de gran valor, Totalmente. que nos ayuda a comprender mejor los cimientos sobre los que se construyó el cristianismo. Y con esta inmersión en la carta de San Clemente, concluimos nuestro viaje a través de los padres apostólicos. 3 textos fascinantes que nos han acercado a la realidad del cristianismo en sus primeros pasos. La Didache, con su enfoque práctico Sí, y sus enseñanzas morales. la epístola del pseudo Bernabé, con su polémica reinterpretación del judaísmo, Y por último, y la carta de San Clemente, con su llamado al orden exacto, y a la unidad bajo la autoridad del obispo. 3 perspectivas diferentes. Sin duda. 3 voces que nos hablan de una época de cambios, de búsqueda de identidad, de construcción de una nueva fe, Textos que nos invitan a reflexionar sobre la esencia del cristianismo, sobre sus raíces. sobre su evolución a lo largo de los siglos. Y ahora, queridos oyentes, os dejamos con una pregunta para la reflexión. ¿Qué podemos aprender de estos textos sobre la fe, la comunidad, el liderazgo y el compromiso moral? que han caracterizado al cristianismo a lo largo de la historia. Esperamos que esta inmersión os haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo del cristianismo primitivo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.